De compartir sus saberes, asimismo poniéndolos en práctica, transformando nuestra mirada colonial. De esta manera, pasar a la acción de transformar nuestra mente y cotidianidad, no solo nuestra, sino de las demás personas, en la manera en que tales saberes toquen sus vidas. Pues ya lo dijo Jane Fonda, el feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena. En ese sentido, damos inicio a este importante evento que tiene como tema el feminismo y los derechos de las mujeres. Ante tal tema nos surgen muchas preguntas, tales como ¿qué es feminismo? ¿Es esto o aquello verdadero feminismo? ¿Cómo determinarlo o si se puede determinar qué no lo es? Y muchas más preguntas. Sin embargo, tenemos una certeza, es que este nació para quedarse y desarrollarse hasta llegar a la plenitud de los derechos humanos, en especial las de las mujeres. Es así que damos inicio a esta conferencia, esperando su respeto a los participantes. Asimismo, pedir de su participación para que esta conferencia sea más amena. La imagen es clara. Una mujer está esposada con las manos en la espalda, boca abajo, inmovilizada. A pesar de eso, una policía está prácticamente sobre ella. Su rodilla está en la cabeza de la detenida y 3 de sus compañeros solo observando. Esta maniobra duró solo unos minutos. La mujer en el piso dejó de moverse, no hubo resistencia, había dejado de respirar. Ocurrió en el municipio de Tulum, Quintana Roo. Los agentes municipales la habían detenido, supuestamente por alterar el orden público. Ese fue su delito. La gente que la sometió colocó su pierna y el peso de todo su cuerpo sobre el pecho y el cuello de la sospechosa, por cierto, de origen salvadoreño. Cuando vieron que estaba inmóvil, no pidieron una ambulancia, prefirieron subirla en la caja de la patrulla. Ya iba muerta. Los policías involucrados ya están bajo investigación y detenidos. Una vez más, la falta de preparación y capacitación de algunos agentes municipales quedó demostrado. No es blanca, no es una persona de mucho dinero y eso hace que se ejerza una violencia que en otras circunstancias no sucede. Yo me pregunto, si cualquier turista blanco extranjero hubiera sido tratado de la misma forma que fue tratada esta persona refugiada del Salvador. Touch me, small hands roll down my back. In the bed creek, I feel new circumstance. Faces, pulses, doing a dance. Lovers hold me, taking a chance, taking a chance. Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia sobre feminismo y los derechos de las mujeres. En esta ocasión es un honor para los estudiantes de cuarto año de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje y Literatura de la Cátedra de Estudios Culturales II presentar a nuestra ponente. Nésica Tatiana Elizabeth Sosa Leiva es licenciada en Letras por la Universidad de El Salvador.
egresada de la maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, opción Literatura, por la Universidad de El Salvador. Es docente del Departamento de Letras, coordinadora del Profesorado en Lenguaje y Literatura para tercer ciclo de Educación Básica y Educación Media, y durante el ciclo 1 2021 está a cargo de las asignaturas de Estudios Culturales 1 y Curso Monográfico de Lingüística. Demos la cordial bienvenida a nuestra ponente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. Licenciada Landaverde, no sé si ya podemos iniciar o todavía Silic, estamos pendientes. es todo Ya. tuyo el espacio. Perfecto. Entonces, nuevamente muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por el contacto. Sinceramente me emocionó mucho y como le comentaba a la licenciada Landaverde, me alegró mucho el hecho que como las facultades nos podemos comunicar, pero que durante mucho tiempo, o por lo menos en letras, no siempre se ha tenido ese vínculo, pero que espero que de ahora en adelante sí mantengamos esta comunicación y no solo con los estudiantes de la asignatura en cuestión, sino de otros niveles. También nos acompañan los compañeros del curso monográfico, hice extensiva la invitación a ellos. No todos se han podido conectar, pero sí tenemos compañeros de esa asignatura y yo les mandé con la licenciada Landaverde una pequeña encuesta, un pequeño quiz, y me comentaba ella que ya lo habían comenzado a completar. No sé si le comentaron algo los compañeros. Silic, lo que me comentaban es que en algunas cosas me decían, hay cosas que de repente deberíamos de saber y pues no tenemos el conocimiento. Habían datos, por ejemplo, si un estudiante que me comentaba, yo no sabía que habían hecho eso con la persona, con la mujer que estaba compitiendo en la maratón. Así que cosas como esa, ¿verdad? Y el desconocimiento que teníamos, porque muchos me dicen, fallamos, y yo les digo, precisamente no era para evaluar, sino que de una u otra manera era para medir cuánto sabemos del tema. Así que por ahí rondaban los comentarios. Exacto, muchas gracias. Y más que hacer, también nos ayuda a ver o a observar la sensibilidad que tenemos hacia este tema. Seguramente a alguno de los acá presentes no es un tema que le resulte del todo agradable o que se sienta cómodo con el tema. Y qué bueno que no nos sintamos del todo cómodos con el tema, porque resulta que es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para entablar un diálogo diferente, un diálogo que a largo plazo o a corto plazo, con pequeñas acciones, logre un cambio. Ya veíamos en el video, ese es uno de los casos que ha sido más mediatizado y diariamente en nuestro país, en el mundo, en nuestra región, esos casos existen y muchas veces ni nos percatamos. Tal vez nuestros vecinos están en esa situación y no nos percatamos, y no necesariamente tenemos que llegar a la muerte para que esto se considere un abuso o violencia en todo caso. Entonces, de ahí la iniciativa de hacerles llegar el pequeño quiz, que si se dieron cuenta, más que tocar la teoría, nos hacía hacer un pequeño diagnóstico del tema. Yo he preparado una pequeña presentación que luego le compartiré el enlace. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces, como Lelic me contactó,
como platicamos un poquito justamente sobre la temática seleccionada. Y de manera muy sintética, es un tema muy, muy complejo que se ha puesto en infinidad de textos o de libros, pero que hoy vamos a pues comentar ya con el grupo de estudios culturales 1. Justamente esta semana hicimos un primer acercamiento al tema y espero que los compañeros se logren conectar y podamos darle continuidad. Entonces, en el marco de la Cátedra de Estudios Culturales 2 de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, vamos a desarrollar este tema. Y tenemos una cita donde vemos que nos dice: los roles masculinos y femeninos no están fijados biológicamente, sino que son construidos socialmente. Y creo que todos o cada uno de los que estamos conectados acá, hemos crecido, nos han formado con base a roles que en ocasiones no nos cuestionamos o que en ocasiones simplemente nos hemos dejado llevar y los desempeñamos tal y como nos los transmitieron. Pero resulta que estos roles no vienen definidos por cómo nacemos o por qué características biológicas tenemos, aunque así se nos haya inculcado desde pequeñitos. Al momento de nacer, a las mujeres nos perforan los lóbulos de las orejas, a los hombres no. Las bebés tienen que usar ropita rosada, los niños ropita azul, y constantemente se comienzan a dividir pequeños roles o pequeños reacciones que el niño o la niña tiene que tener de acuerdo a su entorno. Y no necesariamente de acuerdo a su entorno y a su biología, pero no necesariamente resulta que el niño o la niña, conforme crezca y se desarrolla, se va a identificar plenamente con estos roles o con estos rasgos. Por lo tanto, Butler nos dice que estos roles, si bien es cierto, nos los han inculcado desde pequeñitos como vinculados a nuestra biología, son más un constructo social. Y de ahí, este constructo social o este imaginario se ha repetido y hasta la fecha, a pesar de toda la lucha feminista, en algunos espacios todavía son muy, muy fuertes esas distinciones o esas determinaciones de roles. Entonces, como decía la compañera que hacía la introducción, la gran pregunta es: ¿qué es feminismo? Y si entramos en la web, nos surgen una serie interminable de resultados al escribir esa pregunta: ¿qué es feminismo? Y depende también el buscador que ocupemos. Y creo que la LIC no me dejará mentir, es uno de los temas más atrayentes, pero a la vez más complejos, dado la diversidad que este incluye en sí mismo. Entonces, para decir qué es feminismo, me gustaría que alguno de los compañeros me pudiera o nos pudiera compartir, si ya busco, pues qué bueno, y si no, qué idea de feminismo tiene o qué idea de feminismo ha construido en su vida. Hola, pues personalmente me atraen bastante los temas en cuanto al feminismo porque considero de que han sido bastante, ¿cómo es la palabra? Como transversados, como que la gente lo entiende mal. No, y yo me he construido el término de feminismo como, digamos, personas o como un grupo de personas que luchan por los derechos de las mujeres y que tratan de que estos derechos sean iguales a los que tienen los hombres. Por ejemplo, que si un hombre tiene derecho a postularse para candidato presidencial, una mujer también tenga derecho a hacerlo, porque tienen las mismas capacidades, tienen los mismos conocimientos y no hay ningún impedimento de ningún tipo para que no lo pueda lograr. Algo parecido es lo que yo tengo como concepción de feminismo.
Muy bien, muchas gracias, Fátima. ¿Alguien más? ¿Una participación más? ¿O lo elige usted? Podría, Diga. Buenas podría tardes. ser, yo lo considero que es el levantamiento de la mujer, y no para superar al hombre, sino que para estar al mismo nivel, para que se crea conciencia en los derechos que se le están violentando a una mujer. Es lo que yo creo como forma de feminismo. Muy bien, muchas gracias. También otra pregunta que surge en torno al tema, o cuando nos comenzamos a preguntar sobre qué es el feminismo, nos podríamos preguntar también si hay un solo feminismo o hay varios feminismos. O si hay un solo feminismo, este incluye a todas las mujeres. Si se fijaron en el video, las personas que comentan sobre el crimen contra Victoria mencionan que si ella fuese blanca, si ella fuese turista, si ella fuese europea, si no contara con las características de etnia o raza o las características demográficas que ella presentaba, seguramente no le habría pasado eso. O seguramente no hubiese por lo menos muerto ante cómo la detuvieron los policías. Entonces surge la pregunta, ¿el feminismo o un solo feminismo incluye a todas las mujeres? ¿O puede ser que no? ¿Qué opinan al respecto? Lick, con respecto a Buenas eso, tardes. se habla de un feminismo blanqueado, que ese feminismo sí existe. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, licenciada. Pues yo como un pequeño aporte, se entendía antes que, bueno, el feminismo era un conjunto de visiones, ¿verdad? Prácticas, que lo que buscaban era una emancipación femenina de la de corte individualista y liberal sobre los diferentes, ¿cómo se puede decir? Con las diferentes negaciones que tenían las mujeres en tiempos anteriores. Pero también ahora se habla mucho de cómo es que el feminismo latinoamericano, que creo que es una corriente que se puede decir, está bastante influenciado por aspectos indígenas, por las luchas indígenas. Entonces yo creo que también ahí se puede hacer como una pequeña correlación. Muchas gracias. Sí, como el compañero menciona, no solo hay un solo feminismo, el feminismo latinoamericano, o también lo podemos vincular con los estudios de coloniales o postcoloniales, es ya parte de los feminismos que existen. Pero al momento de iniciar, volvamos a la pregunta inicial, sí vamos a comenzar a ver un solo feminismo y conforme el tiempo avanzó, comenzó a crecer y a diversificarse un poco. La Real Academia nos presenta una definición bastante escueta de feminismo y nos dice que desde el francés y del latín, que ahí está la etimología, y una primera definición nos dice el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y es un movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Resulta bastante interesante que la definición que nos dan sobre feminismo, la primera acepción que nos presenta el texto, trata específicamente de la igualdad, permítanme, de la igualdad y menciona al hombre. Cuando pensamos en feminismo, realmente no pensamos en los hombres, o no se nos ocurre pensar en un hombre en ese primer momento. Pero la definición nos lleva a ello. Ahí también podríamos argumentar o comenzar a pensar quién trabaja las definiciones, porque siempre estamos vinculados a que solo a través de una visión se divulgue la información o el conocimiento. Entonces, la igualdad de derechos
de la mujer y el hombre es la primera acepción, y luego el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes. Tenemos algunas citas. Según María Moliner, sería la doctrina que considera justa la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es decir, un movimiento encaminado a conseguir la igualdad. Allá para nosotros es como bastante obvio que que nuestros derechos deben ser iguales a los de los hombres, pero no siempre fue así el pensamiento de las mujeres. Siempre pudo haber existido alguien que no tuviera la misma visión, una visión tal vez conformada o conformista sobre la situación que vivía. Pero como hablábamos de los roles al principio, esos roles al estar tan profundos en nuestras identidades, resulta como incómodo a veces cuestionarse si eso es como debe ser. Muchos, antes de entrar a la universidad, nunca nos cuestionamos si estaba bien que nos enseñaran a nosotras las mujeres en la casa a lavar trastes, a lavar ropa, y a nuestros hermanos o primos o a nuestros familiares o cercanos hombres se les enseñara a jugar pelota, a jugar con carritos, a estar sentados esperando la comida. Tal vez nunca nos cuestionamos el porqué de eso, pero sí algo en nosotros decía que no era la mejor de las ideas. Entonces, este movimiento, y es otro de los elementos importantes a destacar, el feminismo va a estar vinculado a un movimiento, es decir, algo dinámico, no solo es un grupo o un conjunto de teorías que habla sobre algo, sino también un conjunto de acciones. Celia Amorós nos dice, entendemos por feminismo, de acuerdo con una tradición de 3 siglos, un tipo de pensamiento antropológico, moral y político, que tiene como su referente la idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos. Ya en un momento vamos a ver cómo estos momentos de la historia, como la ilustración, van a dejar una huella importante en nuestro tema, en el feminismo. Y con huella importante no siempre nos vamos a referir a algo positivo o a algo que haya ayudado a, sino una huella importante pues generó el espacio para que un grupo de mujeres pues pusiera un primer eslabón en esta cadena del feminismo. Todos de alguna manera hemos escuchado o sabemos que el feminismo normalmente lo dividen en olas. La primera ola, la segunda, la tercera, y ya hablamos de una cuarta ola. En este caso yo decidí no clasificar o no dividir cronológicamente la temática en estas olas, sino en 3 grandes momentos del feminismo. En este caso son el feminismo premoderno, el feminismo moderno y el contemporáneo. Cuando pensamos en el feminismo premoderno o cuando pensamos, por ejemplo, en la primera ola feminista, nos ubicamos casi antes del sufragismo. Pero en esta división, en esta organización del tema, al hablar de feminismo premoderno, según Olga Vázquez, nos ubicamos en que la concepción occidental sobre la naturaleza y función social de las mujeres encuentra su origen en las narrativas griegas. Y resulta que me imagino ustedes ya han escuchado sobre ese término, las narrativas, el cómo organizamos o el cómo incluimos o tratamos de explicar ciertos elementos. Son 3 narrativas, y la primera es la mujer como desgracia y castigo. Y esto obedece a que con la mujer, o que la mujer rompe con la armonía del perfecto mundo masculino, según las narrativas griegas. Luego, la mujer es una criatura de carácter inferior, ya que fue hecha y no fue engendrada por los dioses. Y esta es una de las
esta es una de las narrativas más recurrentes o la que de alguna manera se va a extender junto con las otras, obviamente, porque y de manera muy sencilla lo vemos en nuestra vida cotidiana. Cuando un niño va a nacer, decimos, ojalá y sea niño. ¿Quién me ayuda a terminar la frase? ¿Por qué se ansía que cuando un bebé va a nacer? O sea, pensamos o ansiamos, la familia dice, ojalá que sea niño. ¿Por qué? ¿Alguien puede completar el dicho o la frase? Creo que no lo puedo completar, pero tengo la idea de que tiene que ver con esta parte del linaje, de que, con él va a ser el primogénito, entonces él va a seguir la línea o el apellido de esta familia. Y cuando es niña es como que, se acabó. Era niña, se acabó porque se va a casar, entonces va a tener el apellido del esposo, no va a seguir con la línea. Algo así, pero el dicho no me lo puedo, pero algo así entiendo. Muy bien. Cuando un niño, muchas gracias. Cuando un niño va a nacer, trae el pan bajo el brazo, la gallina bajo el brazo, algo así. Quiere decir que hay una celebración de por medio, así vinculando lo que usted dice. Hay abundancia, justamente por la idea que el linaje va a continuar. En ese sentido, de manera muy cotidiana lo vemos en el hoy y ahora, como los hijos varones normalmente llevan el mismo nombre del papá o el nombre del abuelo, y está bien, no hay nada en contra de ello. Igual nosotras las mujeres en algún momento nos pueden poner el nombre de la abuelita, el nombre de la mamá, y a veces surge la broma, ¿por qué tu nombre? Por una novia de mi papá que no es mi mamá. Pero nunca se hace esa broma, o rara vez se hace esa broma con el nombre de un hombre o de un niño. Así siempre surge en ese sentido. Y la tercera narrativa es la mujer como naturaleza primitiva, porque ella se vuelve la depositaria de los deseos pasionales y carentes de raciocinio. O sea, imagínense nosotras, o las mujeres son consideradas todo aquello indómito, pero no indómito en el sentido como en la literatura observamos a doña Bárbara, que era la mujer con poder, la mujer que sacó adelante la finca, cosas por el estilo, sino aquello descontrolado, desmesurado, que necesita orden, que no puede administrarse en sí mismo. Esas son las narrativas desde las narrativas griegas. O sea, nos hemos ido muy hacia los inicios. También, a partir de estas narrativas, podemos, según Ana de Miguel Álvarez, partir de un dualismo de la esfera pública y de la esfera privada. En la esfera pública, aquí disculpen la duplicidad, en la esfera pública tenemos a lo masculino, la universalidad, la imparcialidad, la cultura, la libertad, la mente y con ello la producción de ideas, la razón, el entendimiento, la ética de la justicia, la competitividad, el hacer, la productividad, es decir, el trabajo, y los iguales, individuos que son ciudadanos. Ya más adelante veremos que las mujeres no eran consideradas ciudadanas, a pesar de existir o a pesar de convivir en la vida cotidiana de la nación, del país que sea, no eran consideradas ciudadanas, simplemente madres y esposas. En la esfera privada, las mujeres pertenecen a la esfera privada, es lo femenino, es la particularidad o los afectos. En la clase con el grupo de estudios culturales 1, hacíamos la referencia o la diferencia que la mujer es así porque es sensible o porque es dada más a los sentimientos. Y una de las compañeras decía que tal vez no solo ser sensible, sino que sabe expresar sus sentimientos, lo cual tampoco es 100% que todas las mujeres lo sabemos hacer. Pero sí en algunas ocasiones
la mayoría sabe por lo menos administrar sus emociones. Frente a la cultura de la esfera pública dominada por el ser masculino, en la esfera privada tenemos a la naturaleza, o sea, aquello que no está controlado, aquello que nos presenta en ocasiones una contingencia, algo inesperado. Frente a la libertad tenemos la necesidad, o así se determinó esa dualidad, libertad en lo masculino, necesidad o dependencia en lo femenino. Si en el mundo público y masculino la mente es productora de ideas, en el mundo privado y femenino el cuerpo es productor de otros cuerpos. Y nuestra misma sociedad, nuestros grupos cercanos, en algunas ocasiones lo replican, a pesar que estemos en el siglo XXI. A más de algunas se les ha interrogado ¿y para cuándo el niño? O si ya se casaron o están por casarse, siempre los recién casados siempre interrogan a la mujer ¿para cuándo el niño? Siempre va vinculada la felicidad o la plenitud de la mujer con la maternidad, lo cual no necesariamente garantía de plenitud. No todos fuimos concebidos justamente por alcanzar la plenitud, sino simplemente fuimos concebidos porque así se dio y aquí estamos y podemos disfrutar de nuestra existencia. Frente a la razón y el entendimiento, vemos la pasión y los sentimientos. Es decir, como mujeres, según esta dualidad, estábamos destinadas no a la producción de ideas, sino a la producción o a la procreación. Nuestro cuerpo está diseñado para procrear. Tu cuerpo, y nuestras abuelitas pueden decir que para eso estás hecha, y llegamos a cierta edad y tal vez nunca sentimos que para eso estábamos hechas. Y tampoco quiere decir que quienes sí hayan procreado ya no pueden ser feministas o no cumplen con el requisito. No, son simplemente distintas expresiones del ser. Frente a la ética de la justicia está la ética del cuidado, la crianza. Luego de la creación, de la procreación, tarea, condición exacta condición idónea para la mujer o para el sexo femenino es la ética del cuidado y la crianza. Y no porque por ser mujer sepamos exactamente cómo criar un niño. Me imagino que en algún momento todas o todos hemos cuidado de un ser pequeñito y en ningún momento, o sea, por ser mujeres, tenemos como el manual de cómo se cuida un niño o cómo cambiar a un niño, pero es casi natural en las familias que el niño se orina y se lo pasan inmediatamente a una mujer, sea la mamá, la abuelita, la hermana, la sobrina. Está acomodado que ella tiene que saber cómo cuidar. También está la competitividad en la esfera pública, mientras que en la esfera privada tenemos la caridad y la beneficencia. Siempre por la misma ética de cuidado se sobreentiende que vamos a estar, o la mujer va a estar vinculada también a hacer caridad, a cuidar de otros también. Tenemos el hacer y el ser, como que no fuese válido ser, sino hay que hacer algo, porque en el caso de la mujer el ser va vinculado a como un estado nada más, es mujer, y ahí se termina, a partir de esta dualidad, ahí se termina su vitalidad. La productividad es el trabajo y la improductividad el no trabajo. Siempre se ha discutido si el trabajo en el hogar es trabajo o no trabajo. Casi siempre existe la afirmación, no, es que mi mamá no trabaja, puede decir alguno. No trabaja, ella pasa ahí en la casa. Y la casa no se hace sola, requiere un trabajo, la crianza es un trabajo también, porque si pensamos cuánto es el costo de una guardería, ahorita en tiempo de pandemia es bastante complicado, pero antes de la pandemia, por ejemplo, calcular el costo
que un padre o una familia tendría que dar a una guardería oscilaba entre los 100, $150, una guardería en la cual le ofrecías al niño o a la niña seguridad, eh, ¿qué? Alimentación, estudio, una serie de factores que no solo es de dejarlos así a la vera del camino y que así como en las plantitas, con suerte y sobrevivirá. Ya si ponemos ese costo-beneficio y decimos a las abuelitas, mire, cuídeme el niño, se da por sentado que por ser la abuelita debería de cuidarlo, pero eso no tiene un costo, un reconocimiento. Y de ahí la improductividad, no hace nada, solo pasa en la casa. Los ciudadanos, los individuos ciudadanos son los iguales, mientras que las idénticas son las madres esposas, que es por la misma necesidad, por la misma naturaleza, por la misma particularidad de afectos, por su improductividad, no tenían, por así decirlo, la calidad de ciudadanas. Hasta el momento que les ha llamado la atención o qué elementos les gusta, a alguien le gustaría destacar. En mi caso, que si no soy mamá, no me he realizado como mujer. Me da risa eso. Nunca lo había escuchado. Sí, de hecho, ya cuando uno ya tiene sus años, ¿verdad? Comienzan, hey, ¿y cuándo vas a tener niños? Como si eso fuera la única forma en la que yo puedo demostrar que soy mujer, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. A mí también me llamó bastante la atención eso que mencionó de la parte de que a los niños todo se les lleva. Yo tengo un hermano menor, pero no tan menor, es como 1 año menor que yo. Y a él toda la vida, desde que yo me acuerdo, mi mamá le lleva la comida a la mesa, mi mamá le arregla las cosas, mi mamá le hace prácticamente todo. Y eso fue porque se lo inculcó el papá. Pero cuando solo nos quedamos viviendo con mi mamá no cambió ese modelo. Entonces yo me quedé, bueno, ¿y por qué? Entonces yo se lo hacía saber a ella, ¿va? Bueno, ¿y por qué a él le llevas la comida y a mí no? O sea, no es que a mí me pesa, le digo, pero porque él no se puede levantar a hacerlo. O porque, por ejemplo, tengo que hacer yo la comida y no la puede hacer él, porque a veces mi mamá no la puede hacer, entonces me dice, hazle vos la comida a tu hermano. Bueno, pero es que él ya puede cocinar, ¿por qué la tengo que hacer yo? Entonces es bien claro eso de que a uno como mujer la tienen como, bueno, vos por ser mujer tenés que saber cocinar, tenés que saber lavar, tenés que saber criar a los niños, lo que decía usted, tenés que saber hacer muchas cosas, y a los hombres, independientemente de la edad, nunca se les cuestiona nada de eso. Exacto. Y con eso tampoco, de aquí en adelante, ya nadie le va a ayudar a la mamá a servir la comida a los familiares, no va por ese sentido, sino así como veíamos en la primera slide, el hecho de los roles, nosotros debemos también identificar por qué hacemos algo, no solo por el simple hecho de así está dado. Eso es lo fácil, quedarnos en porque así está dado, vivimos en la esfera privada. Nuestra naturaleza nos impide ser seres productivos. ¿Cuánto tiempo no pasaban las mujeres sin asistir a la escuela, por ejemplo, o a la universidad? Porque eran mujeres y no tenían esa naturaleza o ese apego al estudio. Y si vemos en la literatura con Sor Juana Inés de la Cruz, sucede eso. No entienden cómo es posible que ella pueda, y a pesar siendo mujer, o sea, con el agravante de ser mujer. Entonces, más que de ahora en adelante no ayudarle o no servirle a alguien, vamos por la idea, por la vía de entender los roles que desempeñamos. Llegamos entonces al Renacimiento, y con él trae consigo un nuevo paradigma humano, el de la autonomía, pero este no se extiende a las mujeres, no incluía esta autonomía que venía dada ya por el separarse
del teocentrismo, del surgimiento del ser humano y de esa autonomía que ya no va a estar 100% vinculada al conocimiento, a la religión o al cristianismo, sino al ser humano mismo, pero no tanto incluido o de manera clara hacia las mujeres. Porque si vemos la dualidad anterior, en ese caso comienza a plantearse una infraestructura no solo a nivel de ideas, sino una estructura material y lo más importante, simbólica. Y que ese ser simbólico hace que haya sobrevivido y reforzado el imaginario de esa estructura que se ha vuelto muy, muy rígida. Una estructura que no toma en cuenta diferencias individuales, sino simple y sencillamente, si vemos otra vez el cuadro, somos para ser parte de esos individuos ciudadanos había que ser los iguales, pero estas estructuras rígidas en cuanto a esa infraestructura simbólica, deja de lado lo que no es parte de los iguales, o sea, deja de lado a la otredad, ya sea hablamos de otredad como género, como etnia, como la edad también, el nivel económico, la opción política, características socioculturales. No solo es el hecho de no ser hombre, sino además de ser hombre, además de ser mujer, como decían en el video al inicio, tiene características que no entran en el ranking de la élite, sino es latina, es morena, no tiene visa, en fin, una serie de características del otro que no es igual. Entre los siglos XV y XVI, el Renacimiento generó gradualmente espacios de instrucción para las mujeres en materia de cultura religiosa y literatura. Y en esa época se ubica el antecedente del feminismo teórico contemporáneo, que es como la disputa de las mujeres. En ese sentido, esta querella o esta disputa comienza a atacar las relaciones de poder que se ubicaban en la cotidianidad, porque resulta que, como ustedes seguramente han visto en los estudios culturales, la cotidianidad resulta ser ese espacio o el pretexto o el escenario perfecto para desarrollar todos nuestros procesos simbólicos o nuestros procesos logomíticos. Este debate sobre la naturaleza y los deberes de los sexos surge al observar la dualidad que vimos hace un momento, nacida de las narrativas griegas. Porque entonces, a partir del dualismo o de esa estructura dual que vimos, se podía dar por sentado o por obvio resultado que la naturaleza ideal o que el ser ideal es el ser masculino. Por lo tanto, las polémicas van en la vía tanto de la educación, tanto de la religión, al cuestionarse a las mujeres de el por qué ellas no pueden ser, por ejemplo, un ministro ordenado. Por ejemplo, en el catolicismo, las mujeres pueden llegar a ser parte de una congregación religiosa. Los hombres también. Por otra parte, el hombre puede ser un ministro o puede ser un ser ordenado y desarrollar roles que una mujer no puede. En este momento surge ese cuestionarse o esa polémica, porque nosotras mujeres no podemos tener o no podemos ser lo que un hombre es en ese aspecto. Entonces se van dando estos espacios, no porque el cotidiano, no porque la sociedad los genere, sino porque las mujeres mismas buscaron estos espacios, ya que se les comenzó a formar en arte, en cultura religiosa y literatura, comienza también el desarrollo de ideas o el desarrollo del cuestionarse el por qué
desempeñan o no ciertos roles. Con ello llegamos al feminismo moderno y nos vamos a ubicar específicamente en las raíces ilustradas y en la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se reconoce la ciudadanía y los derechos civiles de los hombres, pero resulta que las mujeres no íbamos incluidas en ese plan. Y frente a ese olvido surgen dos figuras, Olympe de Gouges con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, pocos años después de la Revolución Francesa, y Mary Wollstonecraft con la Vindicación de los Derechos de la Mujer o la Defensa de los Derechos de la Mujer en 1792. También comienzan a partir de estas iniciativas, a partir de estas cuestionamientos que no resultan para bien de ninguna de las de quienes proponen esos documentos, comienzan a surgir algunos clubs que posteriormente fueron cerrados y se prohíbe por lo tanto explícitamente la presencia de mujeres en cualquier tipo de actividad política por esa necesidad en algún momento de cuestionar o de preguntar el por qué no a ciertas cosas, a un sinnúmero de elementos. Y llegamos al feminismo decimonónico, y cuando hablamos de esa palabra nos vamos a referir al siglo XIX. Y como tal, el feminismo surge en este siglo como un movimiento social de carácter internacional con una identidad autónoma, teórica y organizativa. Y el feminismo como tal resulta que es heredero de las demandas igualitarias de la Ilustración, pero surge para dar una respuesta a los problemas que estaban generados por la revolución industrial y el capitalismo. Y se va a vincular a partir de ese momento, o como se ve, como vimos en el feminismo o en las raíces ilustradas y la Revolución Francesa, se va a vincular a lo político. Y surge en este espacio el movimiento sufragista y el feminismo socialista. Y creo que la mayoría vincula feminismo al derecho al voto. Y sí es uno de los logros del feminismo, pero no es lo único que nace en este momento precisamente. Entonces, previo al siglo XX, comienza a tener una voz más clara la mujer, y en ocasiones con ciertas actividades o con ciertas acciones que para esta época no las vemos muy alejadas de esta época. Que no eran acciones solo de llegar y sentarse o llegar y dialogar, sino acciones así como las que hemos visto últimamente para el 8 de marzo, o previamente que cuando pintaron o hicieron ciertas pintas ahí en el redondel Constitución, y que inmediatamente la alcaldía llegó y las limpió. Cualquier día, ¿no? O sea, antes del siglo XXI ninguna mujer hubiese hecho eso, pero sí lo han hecho, con otras características, en otro momento, en otras circunstancias, pero sí hay acciones como tal. Y con lo que sucede acá en el Boulevard o en el Redondel, o lo que sucedió el 8 de marzo en el Parque Cuscatlán, esas acciones son cuestionadas, y no solo cuestionadas por hombres, porque muchas pueden preguntar por qué tienen que pintar, por qué tienen que arruinar la propiedad ajena o la propiedad municipal. Y los grupos salen en la defensa de limpian más rápido un monumento que detienen a alguien que ha violado o asesinado a una mujer, por ejemplo. Cuando posteriormente llegamos al feminismo contemporáneo, y ahí es donde se da esa explosión en cuanto a los distintos momentos o las distintas puestas ya en tinta de muchas autoras.
Por ejemplo, el neofeminismo lo vamos a ubicar entre los años 60 y 70. Y las figuras representativas tenemos, creo que todos ubicamos a Simone de Beauvoir y también a Betty Friedan. Y en ocasiones, o pasó en nuestra clase de estudios culturales 1, resulta que podemos tomar solo partes de lo que los autores dicen y descontextualizarlos y dar una visión bastante limitada de lo que en ocasiones los autores o las autoras nos quieren dar a entender. En este sentido, en el feminismo contemporáneo surgen, y estamos hablando de los años 60 y 70, no solo está de lado el feminismo, hay otro grupo de cambios sociales que se está formando, no solo en la lucha de las mujeres, sino una serie de luchas que van a acompañar los cambios sociales que nosotros experimentamos en la actualidad. En este caso, ya no solo se busca la transformación de los roles, digamos, o de ciertas costumbres, sino también la transformación de la realidad, no solo a través de adquirir un derecho, porque ya en el feminismo contemporáneo ya se ha adquirido un derecho, y no por eso, por ese derecho al voto, por ejemplo, ya el movimiento se va a detener, sino busca siempre solventar o saldar esa situación de desigualdad que se vive o que siempre se ha vivido. Y con ello surge siempre en esa época el feminismo liberal. Y con el feminismo liberal se busca o se caracteriza por ya no solo visibilizar a la mujer, ya no solo dotar de aquella seguridad o certeza que no es un ser inferior, como decían las narrativas griegas, o de no es un ser que solo trae el caos y la desgracia, sino también porque postula esa potencia o esa capacidad que tiene la mujer para integrarse al sistema y no solo estar subordinada sino poder ser parte visible de la esfera pública y el rol que va a jugar en ella las mujeres. Ya se logró el voto y tenía toda una serie de requisitos para votar, tenía que ser mayor de X años y otros requisitos, pero ya el feminismo liberal se va más por la vía, ok, ya alcanzamos derechos, ahora, ¿cómo somos protagonistas de la esfera pública? O sea, ya somos más visibles, pero ¿cómo nos incorporamos con voz y voto en la esfera pública? A partir de este cuestionamiento también se va a bifurcar el surgimiento del feminismo radical. Entre 1967 y 1975 se ubica el feminismo radical. Como antecedente del feminismo radical como tal, es esta bifurcación que se da en el movimiento. Se dan las feministas políticas y las feministas simplemente, sin otro apellido. Las feministas políticas, por una parte, van a luchar o van a hacer eco de que la opresión deriva del capitalismo y del sistema. Todos hemos escuchado que el sistema nos sirve, el sistema nos oprime. Para las feministas políticas, de ahí, del sistema y del capitalismo, deriva la opresión hacia la mujer. Y de también, a partir de ello, las feministas políticas se decantarían por los partidos de izquierda. Mientras que las feministas sin ningún otro adjetivo, se manifiestan sobre o contra esa subordinación que hay hacia la izquierda. Pero no es que dejen de luchar o que unas sean más o menos que otra, sino simple y sencillamente uno se decanta por la idea de
decisión política de organizarse de forma autónoma, pero el otro percibe o ve de manera diferente esta idea de la política. Entonces, se van a identificar las feministas como tal contra esa subordinación hacia la izquierda porque ven más identificado a la izquierda con el hombre que en ocasiones el hombre que domina. Y luego aparecen los feminismos de la diferencia. Al inicio yo preguntaba si hay un solo feminismo o basta un solo feminismo. Y resulta que ya en la segunda mitad del siglo XX, al existir esta bifurcación de feministas políticas y feministas, no siempre todos o todas se iban a sentir identificadas o incluidas dentro del discurso que cada una de estas bifurcaciones ofrece. Y surgen dos feminismos de la diferencia. Uno de los feminismos de la diferencia es el feminismo de la diferencia francés y el otro es el feminismo de la diferencia italiano. Y estos van a estar van a estar vinculados al feminismo cultural. Y este feminismo cultural no solo es que vamos a tomar en cuenta lo sociocultural, todo lo que en estudios culturales vemos sobre cultura, sobre tradiciones o sobre costumbres, sino toma en cuenta mucho la idea de vivir en un mundo de mujeres y hecho para mujeres. Inmediatamente cuando uno lee esto, a mí me vincula con una obra que se llama El País de las Mujeres, creo que es de Gioconda Belli, y siempre relaciono ese texto con esa idea de feminismo cultural. Y el feminismo francés es el feminismo de la diferencia francés, va a tomar en cuenta, al igual que el feminismo italiano, el concepto, la idea de identidad, la lucha de no solo por la vindicación o reivindicación de derechos o espacios, sino también por la idea de que siempre la mujer ha sido vista como el otro o como la otra, pero que es un otro que también tiene identidad y que no es simplemente alguien alejado de una identidad propia, una identidad que no porque ya ahora tenga derechos va a ser una identidad igual a la de un hombre, porque esa es otra de las características. No siempre se ha tomado en cuenta que la mujer tiene un pensamiento propio o una visión propia desde su ser mujer, sino que había que tener una visión, si se tiene una visión, pero desde la perspectiva masculina. También en el feminismo italiano de la diferencia aparecen esas ideas de retomar la identidad y no solo asumir ya como tal un comportamiento o un rol. Y en este caso también se incluye la libertad a nivel sexual. No solo es el pensamiento, el producir conocimiento, sino también el ser dueñas o el ser administradoras de nuestra sexualidad. Y las últimas tendencias, ya en la década de los 80, algunos textos seguramente encontrarán que como que el movimiento se duerme un poco o pierde un poco de fuerza. Pero en esta época, en la década de los 80, que va a estar tan convulsionada por otros factores, surge justamente el feminismo institucional. Y en el feminismo institucional se proponen no solo el mantener la idea o retomar la idea de las identidades, sino también el abandono el ubicarse nuevamente dentro del sistema y pues hacer cambios, en algún caso un cambio radical como se
se podría observar no solo a nivel porque los derechos ya existen, sino a sentar precedentes en la sociedad o en los espacios en los cuales las mujeres pueden desarrollarse. Y luego los feminismos decoloniales y postcoloniales. Y con ello ustedes seguramente en Estudios Culturales 1 han revisado las ideas decolonialistas o postcolonialistas, en donde no solo es el hecho de ya ser una nación o naciones libres, soberanas e independientes, sino que también el conocimiento se vuelve colonial al estar influenciado o al estar demarcado por ejemplo, Europa. Y en ocasiones buscar un eurocentrismo o un occidentalismo que no deja que nuestras propias, el display de nuestras ideas con nuestra propia manera de verlo desde América se puedan concretar o se puedan socializar. De esta manera es un rápido vistazo a lo que feminismo se considera, y sí es amplio, demasiado amplio el tema, pero en estas 3 etapas creo que a diferencia de las 3 olas o 4 olas que normalmente se utilizan para estudiar el movimiento, en esta clasificación no se incluye también esa parte de el surgimiento de la cultura occidental con las narrativas griegas, y creo que de ahí, como lo plantea Olga Vázquez, surge esas dualidades y por lo tanto esas estructuras rígidas que permean y atacan la cotidianidad y nuestros entornos simbólicos. No sé si ahorita tuviesen alguna duda, o Lick lo dejamos hasta el final porque ya solo falta lo de los derechos de la mujer. Creería, Lick, que vayamos hasta el final y abramos un espacio de preguntas y respuestas cuando ya vayamos finalizando. Perfecto. Ok, perfecto. Y a partir de ello tenemos la segunda parte de lo que la LIC me encomendó, que son los derechos de la mujer. Y les voy de ahorita, ya la presentación incluye un pequeño video, es bastante corto, y lo vamos a ver. Me confirman si se escucha. Las niñas son líderes, impulsores de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las 2 guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social.
Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de... Muy bien, cuando pensamos en los derechos de la mujer, tal vez se nos hace eco a Olympe de Gauss con la declaración que ella plantea luego de la Revolución Francesa, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer, de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En ese caso, Olympe propone que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en sus derechos. También que el principio de toda soberanía, por ejemplo, reside esencialmente en la nación y que no es más que la reunión de la mujer y el hombre. Y vincula mucho la idea de la ciudadanía con los derechos como tal. En este caso, a partir de esta conferencia de Beijing, se toman acuerdos, ya los vamos a ver en un momento, en los cuales ya no solo son esos primeros derechos que planteaba ella, y acá está el documento, cuando puedan ver la presentación tendrán acceso a ello, donde ya de manera más concreta, ya para este momento ya hay derechos adquiridos, entonces se plantean una serie de derechos como lo veremos a continuación. Por ejemplo, el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad, a la seguridad personal, el derecho a no ser sometido a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones políticas del país y a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Y no sería increíble pensar que como mujeres no siempre hemos conocido nuestros derechos, o no siempre que los hemos tenido como nuestro decálogo junto a nuestra cama. Simplemente en ocasiones este tema no urge, o no hemos cuestionado nuestro rol en la sociedad, nuestro rol en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto este tema no siempre está como que muy vinculante con nosotros. Y para finalizar, vamos a ver los alcances y retos que tuvo esta conferencia mundial en Beijing. Y vinculado a esto era el quiz que se les compartió, porque no podemos alejarnos, o sea, de estas vindicaciones. Nos podemos alejar de estas si no conocemos de dónde provienen todos estos cuerpos de ley.
La Conferencia Mundial sobre la Mujer es una reunión de alto nivel que realiza el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el objeto de garantizar los derechos de las mujeres. A la fecha ha organizado 4 conferencias mundiales. La primera se celebró en México en 1975 y posteriormente en Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 y Beijing en 1995. Cada una de estas conferencias ha buscado consensuar acuerdos entre las naciones para la aplicación de estrategias sociales, civiles, políticas, económicas y educativas, y cada una ha tenido una temática particular. La cuarta conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en Beijing en 1995, fue un parteaguas en la agenda de igualdad de género a nivel global. La declaración y la plataforma de Beijing se considera el programa más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Fue adoptada de manera unánime por 189 países que se comprometieron a tomar medidas en 12 rubros: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente y las niñas. Posterior a la conferencia en Beijing, se implementaron las evaluaciones quinquenales de la aplicación de la plataforma. En ese sentido, el 2020 es el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, y por ello, ONU Mujeres convocó al Foro Generación Igualdad bajo la copresidencia de México y Francia en conjunto con la sociedad civil. El foro se proyectó como un espacio que identifique las acciones necesarias para acelerar los cambios, acortar la brecha de género y establecer una agenda feminista. Sin embargo, el contexto de la conmemoración es complejo, ya que a pesar de algunos progresos, el cambio real es lento para la mayoría de las mujeres y las niñas en el mundo, y se está aún lejos de concretar los objetivos planteados. Según el Foro Económico Mundial, se requieren 99 años para alcanzar la igualdad de género a nivel global. Muy bien, con ello pues, concluiría la idea. Es generar esa inquietud, ese cuestionamiento de cada uno o de cada una, para que en su momento, digamos en la cátedra o fuera de ella, nos ubiquemos en qué rol desempeño, pero también más que qué rol, si soy feminista o no, si me convenzo en el feminismo, cómo puedo cambiar el imaginario colectivo y a la vez este cambio como ayuda a generar una nueva cotidianidad, que no permita que suceda lo que pasó con Victoria y con otras mujeres de las cuales nunca sabremos y que simplemente quedan en el anonimato, o que en nuestros hogares se den por muy pequeños esos actos de violencia simbólica a los cuales no respondemos, sino que simple y sencillamente los asumimos como parte de de lo que nos toca vivir. Pues tampoco es de llegar y desmontar de una vez, sino poco a poco ir creando estos espacios. Y qué bueno que las asignaturas en general de estudios culturales nos permiten conocer estos cambios, estas iniciativas y más que nada generar un cambio en nuestros entornos particulares. Entonces, hasta acá, no sé, preguntas. A continuación, se procederá a un espacio destinado a preguntas y comentarios sobre la temática desarrollada en la ponencia. Si hay algún compañero que desea participar, por favor se le solicita que encienda su micrófono. También se pueden indicar con levantar la mano, a veces es más ordenado. Entonces se dará lectura a las preguntas elaboradas por algunos de los compañeros, las cuales fueron enviadas por vía correo electrónico. La primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿la influencia de la región afecta de manera indirecta a la concepción de roles de mujeres y hombres? ¿En qué sentido la influencia de la región?
a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. Influencia de la religión. Muy bien, muy bien. Sí, la religión tiene un papel bastante significativo en cuanto a los roles o a esa determinación de roles que durante siglos se ha tenido. Recordemos que al implantarse el cristianismo se hace no de manera consensuada, sino va a través de todo un proceso en el cual se trataba de eliminar de cualquier elemento de religión propia y por lo tanto la visión o las estructuras o imaginarios culturales de la otra religión se fueron incorporando en el diario vivir de nuestros antepasados. Y sí es determinante porque, por ejemplo, como mujeres, no estamos autorizadas, bueno, mi abuelita muchas veces lo dijo, no estábamos autorizadas en ciertos momentos de nuestro diario vivir a hacer determinadas cosas, por ejemplo, con el periodo, porque era malo, porque te podía pasar algo, cuestiones por el estilo, y también los roles que dentro de ellas se siguen. Las mujeres pueden ser religiosas, los hombres sí ya tienen otro tipo de papel en cuanto a la religión, y como está con el afán didáctico, con un afán de instruir, de adoctrinar, sesgó y marcó una vía muy, muy, muy marcados los roles que cada sexo o que cada género iba a seguir. Por ejemplo, si eran hombres, obviamente podían tener acceso a la educación. Por mucho tiempo la educación estuvo en manos de las comunidades religiosas que le enseñaban a las mujeres a bordar, a rezar el rosario. Que el rosario, por ejemplo, toda la idea del nacimiento tiene ese afán didáctico de dar a conocer misterios de la iglesia a través de cuestiones sencillas como el rezo del Santo Rosario con los misterios y el nacimiento como tal. Entonces sí, la religión tiene un factor determinante o influyente en nuestras prácticas. Por ejemplo, con la maternidad está como que muy, muy arraigado la idea de los hijos que Dios le dé a uno. Ajeno a, en ocasiones, si se tienen los recursos o no, si la mujer puede tener algún peligro en el proceso de embarazo. Entonces sí determina o sí influye en gran medida. La siguiente pregunta dice así: dados los últimos sucesos y cambios ideológicos que se están propagando, ¿está en construcción una nueva ola de feminismo? Considero que el movimiento va respondiendo al momento en el que estamos, y se habla de una cuarta ola en la cual ya no solo nuestros espacios de exigir o de lucha por X derecho, por nuestra seguridad, por ejemplo, diaria como mujeres, ya no solo es la calle, ya no solo es un juzgado, sino también ahora con el medio electrónico se convierte también en esa palestra para expresar los derechos de las mujeres y también aquellas las políticas, todos lo que se elabora, porque ahora ya no solo es una lucha, sino también existe la construcción teórica y con la inclusión también de la diversidad, que ya no solo es para mujeres heterosexuales, sino que visibiliza o toma en cuenta también la diversidad. La siguiente pregunta dice así: ¿por qué el movimiento feminista contemporáneo es tan criticado por las personas y más que nada por las mismas mujeres?
¿Me puede repetir la pregunta? Sí, con gusto. ¿Por qué el movimiento feminista contemporáneo es tan criticado por las personas y más que nada por las mismas mujeres? Acordémonos que muchas veces criticamos algo porque no lo conocemos o porque atenta contra la estructura en la cual nos sentimos cómodos, aunque no sea la mejor estructura, aunque no sea la estructura que genere un espacio de crecimiento, un espacio de desarrollo, sino así han sido las cosas siempre, porque cambiarlas. Nuestras mamás, nuestras abuelitas podrían decir, no, es que ellas solo a gritar salen, o tanta cosa que publican, y no porque no se haga algo, porque se haga mucho, quiere decir que algo sí va a cambiar o no va a cambiar. Pero el hecho es que las críticas siempre van a existir, y yo soy de la idea que la crítica existe mucho en la medida que desconocemos lo que criticamos, que también no quiere decir que al conocer o profundizar sobre un tema, yo me voy a volver adepto a. Yo les decía al grupo, y está conectada una de las compañeras auxiliares, no es el hecho que con ese tema todos se van a hacer feministas, no es así. Si alguien no está de acuerdo con la temática y la logra conocer, puede argumentar o puede establecer también relaciones que planteen otra salida. O sea, en la medida que conozcamos más, nunca vamos a evitar o nos vamos a liberar de la crítica, pero por lo menos lo que a nosotros nos toca vivir y construir como imaginarios o intervenir en la construcción de imaginarios, tal vez ya tiene otro color, otro tinte, otro matiz, y los imaginarios podemos modificar o caer en desuso de los imaginarios ya gastados o que no logran el desarrollo en este caso de las mujeres. La siguiente pregunta dice, ¿por qué se critica más a la mujer por expresar su sexualidad, pero a los hombres se les atribuye como algo natural o normal? Volvemos al cuadrito de la dualidad. En ese momento, el debate o la dualidad nos decía que el ideal, pues, era la naturaleza masculina, no la femenina, porque la femenina iba a estar orientada a lo privado. Puede ser que a mis abuelitas nunca les preguntaron, mira, en tu primera o en tu noche de bodas, ¿sentiste placer? Seguramente no, y si les preguntaron, que bueno, pero a mí nunca me contaron. El asunto es porque eso estaba vinculado al ámbito privado, no al ámbito público. El hombre puede alardear de incontables encuentros sexuales o alardear también de miles de mujeres o de hombres con los cuales ha tenido encuentros. En cambio, en más de alguna ocasión, alguna amiga que se ha casado, cosas por el estilo, siempre en la pseudo despedida de soltera, a veces, no sé, son raras, le dicen, ¿y qué te dijo tu mamá? Y la respuesta siempre es, no, nada, o sea, nada, solo que tuviera cuidado. Pero ese no decir nada quiere decir que la misma familia, o digamos la generación anterior, se siente incómoda ante la expresión libre de la sexualidad, y no solo de la sexualidad, sino lo que conlleva una expresión o un uso libre y responsable de nuestra sexualidad, como es toda la educación sexual y el prevenir tanto enfermedades como otros estados van vinculados, porque las familias no siempre la toman en cuenta como parte de la formación de una mujer, porque el ir a un ginecólogo, tener educación sexual, es para hombres, o se va al ginecólogo, y esas son ideas de personas vivas, no personas que ya murieron, o se va al ginecólogo porque se va a tener un hijo. Entonces, esto es generar ese cambio
en cuestiones tan sencillas como la apertura de hablar entre la familia de ello con bastante naturalidad y no uno con morbo, porque el morbo, el desconocimiento, el miedo genera esa crítica a la expresión de la sexualidad, sea en este caso ya tanto de hombres como mujeres, porque igual no siempre se siente o se acoge o se acepta el hecho que un hombre gay exprese su cómo disfruta o su sexualidad abiertamente. Hay espacios donde no se pueden dar esos comentarios o no se genera ni siquiera el espacio. No sé si algún otro compañero quisiera hacer una pregunta o comentario. Yo un comentario. Me parece bastante interesante, me llama la atención lo que hablaba acerca de la condición de la mujer cuando está predeterminada a la crianza o al cuidado de los hijos, a procrear. Y muchas veces entre las mismas mujeres se da el problema de que ellas mismas denigran a su misma compatriota. Por ejemplo, conozco varias madres que le dicen a sus mismas hijas, pero que vos tenés que aprender con el cuidado del niño y que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces ellas mismas condicionan o le están denigrando a su mismo ser o su mismo compatriota, como lo decía. Solamente. Ok, gracias. Por el hecho de si una mujer tiene su bebé por parto vaginal o por cesárea, existe el prejuicio que la mujer que tiene su hijo por cesárea no es mujer completamente, porque el niño no pasa por el canal vaginal, sino a partir del abdomen que el niño sale del cuerpo. Entonces, todas esas ideas son parte, o sea, son vigentes o son actuales, no han caído en desuso. Se siguen replicando, se siguen ubicando en nuestra cotidianidad o la violencia ginecológica en los hospitales al momento de tener un bebé. Yo no conozco esa experiencia, pero sí, en ocasiones se les dice a las mujeres no griten porque las van a maltratar, las van a ofender, o no las van a atender simplemente. Y en innumerables ocasiones se han dado casos en que hay muerte fetal porque no se atiende a las mujeres en el proceso de parto de manera adecuada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola. Hola. Yo tengo un comentario. Me gusta, bueno, el cuadrito que nos explicó, me gustó un montón, la verdad, porque con eso que usted dijo de que si una mujer pasaba en la casa, según para la sociedad era no hacer nada. Y es como, esa es una gran dualidad que se tiene entre la maternidad y la no maternidad, porque primero se coacciona a la mujer para que sea madre, pero cuando es madre también se le denigra por eso y se le quita de muchos espacios artísticos, culturales. La mujer también, la mujer madre tampoco es erótica, la mujer madre no tiene sexualidad. Entonces son un montón de cosas que a mí me gusta bastante porque habló de la mujer mamá, pero sin tirarla, o sea, para atrás, porque es algo que usualmente no sé por qué se está haciendo en estos últimos años, pues que no se puede hablar de que las mujeres no necesariamente tenemos que ser madres sin criticar o sin hacer juicios sobre las mujeres que sí desean ser madres, porque también eso es violencia, porque la tarea de cuidados es una tarea súper importante que también rescata mucho el ecofeminismo y todas esas diferentes ramas del feminismo que creen en ese trabajo, que es un trabajo social, que es una estructura
que está ahí, o sea, que nos sostiene a todos la labor de maternidad y paternidad, pero sí que, bueno, últimamente sí me da un poco de cosa que se les esté, que se estén volteando las cosas, pero que al mismo tiempo no sé, se les hace un poco más difícil a las mamás o a las figuras maternales porque se vive bajo un estigma del ser mamá, es ser entonces lo que el patriarcado quiere que hagas, pero uno también puede elegir ser mamá, o sea, de eso a la cosa, que uno elige con su cuerpo lo que quiere hacer y la forma en la que se siente realizada es diferente al de otras mujeres. Pero nada, o sea, me ha gustado mucho, la verdad, su ponencia, ha estado muy, muy linda. Muchas gracias, Alison. Igual el hecho de la crianza en ocasiones no solo a través de la maternidad biológica se puede lograr. Muchas de nuestras familias han tenido la oportunidad y a la final se vuelve también un privilegio el de criar a un hijo que no biológicamente no pertenece a la misma. Y eso creo que no quita el mérito de quien ha desempeñado el papel de cuidador, sean mujeres o hombres, porque también se conocen casos donde las mujeres pues han abandonado el hogar. Y en esa perspectiva también el papel de cuidadora va más allá en sí de la maternidad biológica, que es muy loable, si no estaría mal. Pero que no siempre es el último eslabón de la pirámide y que no siempre tampoco es el obstáculo. A muchos se nos dice que si tenés un hijo, ahí terminó tu vida académica, tu vida laboral. Como dice la compañera, se les pone más trabas, más dificultades por el hecho que en nuestro medio no se toman en cuenta elementos como los espacios para tener a los niños en la misma empresa. Algunos lugares sí lo hacen, pero no siempre se incluyen. Y a veces si se incluye tiene un costo. Yo conozco un lugar donde sí existe el lugar, pero la jornada cuesta $5 para cuidar al niño o a la niña. Pero en ocasiones como padres no se tiene el medio para cuidar al niño o la niña. O al salir embarazadas normalmente se deja de estudiar, se les condena a el recurso de estudio se cancela, o el apoyo también. Y todos en nuestra familia hemos tenido casos donde la joven, o a veces no tan joven, embarazada, el destino es irse de la casa y ahí como que resuelva. Y para colmo, para suerte de males, el individuo con el que ha gestado ese ser tampoco responde. No es tampoco el hecho de que no se puede vivir, o no va a sobrevivir o subsistir, si se puede, pero sí el reto es mucho más grande. La idea es quitar también ese estigma de la madre soltera. La madre soltera no es pecadora. Yo soy orgullosamente hija de madre soltera, y mi madre en ningún momento es pecadora, aunque en su generación, su momento, sí le tocó vivir el escarnio, la vergüenza de estar embarazada, pero ya pasó el tiempo y ella logró, con todo el sacrificio del mundo y el sacrificio que muchos de sus padres también han pasado, de educar y legar en sus hijos lo que a su alcance estaba, en este caso una educación. Más que un terreno, más que un vehículo, es la educación y el saber que con eso se puede generar un cambio, no solo las posesiones materiales lo adquieren. No sé, Fili, ¿algo más? Bueno, solo comentar, me ha gustado mucho la ponencia, y comentar también que como país, aunque aún siendo pequeños, creo que hemos alcanzado o hemos derribado muchos obstáculos como mujeres. Cuando yo estudiaba mi bachillerato, dos de mis compañeras salieron embarazadas y así estudiaron. Creo que también la mentalidad de los profesores en esta ocasión no eran de mente cerrada, ¿va? Y
ellas pudieron sacar su bachillerato sin ningún problema. El hecho de ser madre soltera en nuestro país también se les ha generado formas mejores de conseguir trabajo, aunque en otros países es de migrantes si usted no está acompañada con el ser que engendró ese bebé también. Creo que como país pequeño sí hemos avanzado o vamos mejorando en estas áreas, aunque no completamente. Y me ha gustado mucho por esta ponencia. Okay. ¿Alguien más? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera nada más, bueno, como recalcar que yo pienso que el reto para las mujeres y para los hombres también, uniéndonos en esa lucha, algo muy importante, si nosotros tomamos en cuenta la mano obrera femenina, en el caso de El Salvador, en las fábricas, hay bastantes mujeres y muchas de ellas son madres solteras, y el hecho del cuidado de los hijos es un tema que, bueno, en nuestro país se les hace bien difícil por lo que mencionaban, y es lo que todos en alguna ocasión vivimos, de que mamá se iba a trabajar y los niños se quedaban solos en casa. ¿Por qué? Porque no había un lugar donde dejarlos. Entonces yo siento de que deberían de profundizar más esa situación y ver cómo se logra que construyan lugares adecuados donde puedan cuidar a los niños, donde una madre y un padre se vayan a trabajar tranquilos, para poder tener, creo yo, y gozar de una tranquilidad bastante mutua, porque la verdad es de que es bien difícil. Yo siento que esa área es bien difícil, más cuando hay una madre que es soltera y que la han abandonado y que vive muchas cosas. Yo creo que esa área es bien importante. Eso quería recalcar. Ok, muchas gracias. También es el otro aspecto, que hay mujeres que eligen ser madres solteras. Y eso también es parte de, creo que la autonomía y la libertad que, como bien mencionaba la compañera, cada quien tiene sobre su cuerpo. Que de ahí a acá, que no la van a criticar porque fue una decisión, no va a ser así. Pero también existe esa opción. Igual que el aborto, existe la opción de el porque está penalizado, sí está penalizado. Mucha gente dice es que no se cuenta con con la madurez, o nuestra cultura no está lista para el aborto. Se practica el aborto, creo que sí se practica de manera clandestina, y así se pone en riesgo mucho más la vida de las mujeres. Entonces, dice Gabriela que esta era la última pregunta. Okay. Si no hay más preguntas o comentarios, se procederá al siguiente punto. Buenas tardes, ¿se logra ver? Sí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, agradecerle por la admirable ponencia que nos ha brindado el día de ahora sobre el feminismo y los derechos de la mujer. Como agradecimiento por parte de los estudiantes que conformamos la Cátedra de Estudios Culturales 2, junto a la licenciada Isabela Landaverde, le enviaremos un diploma de reconocimiento por su participación, el cual se estructura y dice lo siguiente. Universidad del Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Otorga el siguiente diploma de reconocimiento a Nésica Tatiana Elizabeth Sosa Leiva, por su participación en el marco de la conferencia El feminismo y los derechos de la mujer, enviado desde Santa Ana de manera virtual a los 15 días del mes de abril del año 2021. Así que en este momento dejo el espacio para que la licenciada Nésica Sosa nos regale algunas palabras ya para ir terminando este evento. Ay, muchas gracias. Pues agradecerles por la oportunidad, agradecer también el diploma.
como les he mencionado al principio, la idea de vincularnos como facultades creo que es una excelente iniciativa y que podemos crecer juntos en estas cátedras que en ocasiones son un poco incomprendidas, pero que en realidad nos ayudan a cambiar y a ver toda la producción escrita, la producción cultural en general, con una visión tal vez hasta más humana y no tan en papel, no tan fría, sino más humana, más vinculada a quienes somos y a quienes queremos ser. Les animo a culminar su carrera y a proseguir con su formación en cualquier área. Es un deleite poder conocer, el saber es poder, pero más que eso es importante el alcance que podemos tener en el cambio en nuestros entornos, más que el reconocimiento económico. Pero sí también es importante, ¿verdad? Así que agradecerle a la Lic Isabela por este espacio. Esperamos pronto corresponder con con una invitación también a alguna de las cátedras. Ya le envié a la licenciada el link de la presentación para que lo comparta con el grupo, y también una biblioteca, un link sobre una biblioteca con documentos sobre feminismo y varias ramas que por el tiempo no se pudieron incluir, pero lejos de lo que podemos entender, ese pequeño espacio es un universo al cual estamos invitados a conocer. Entonces, con eso cerraría yo mi participación. Bueno, ya para finalizar, licenciada Mésica, agradecer en nombre de todos los estudiantes de Estudios Culturales 2 de cuarto año de Letras por habernos brindado esta ponencia tan bonita y llena de mucho conocimiento que es valioso, porque el feminismo es un tema tan importante y controversial hoy en la actualidad, y es bueno también estar informados para que no nos vayamos a confundir tantas cosas que se dicen de personas que ni siquiera conocen del tema. Por eso es bastante interesante poder conocerlo, y agradecerle por haberse tomado su tiempo de estar aquí hoy. Muchísimas gracias, deseamos muchas bendiciones y que siempre siga cosechando éxitos. Finalizo con una frase de Gloria Stein que dice: un feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y plena humanidad en mujeres y hombres. Esto quiere decir, ¿verdad?, que las mujeres también somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, de pensar y también de incorporarnos en la esfera pública. Ya no solamente el hombre, sino que también nosotras como mujeres tenemos los mismos derechos, y ya el feminismo ha hecho su trabajo en todo este tiempo de conseguir todos los derechos que estábamos, y esperamos también que se continúe la lucha y podamos llegar a un nivel de igualdad también entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, licenciada, y esperamos que tal vez en otra ocasión nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, licenciada. En nombre de los chicos de cuarto año, le agradezco muchísimo su participación, y ya sabe, a la orden, en cualquier momento que usted quiera que colaboremos, pues ahí estaremos. Sé que todos hacen extensivas las gracias, así que nada, le deseamos feliz tarde y que siga cosechando éxitos, como le mandan a decir los compañeros de cuarto. Mil gracias, y gracias a todos los que se conectaron de las cátedras de Estudios Culturales 1, Estudios Culturales 2 y los de Monografía. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias. ¿Nos va a compartir el enlace de la grabación también? Sí, Lic, le quería preguntar si lo podemos subir a YouTube. ¿Le parece? Sí, está bien. Perfecto. Usted dice si es digno de. Por supuesto que sí. Usted decide. Por supuesto, Lic. Ok. Muchas gracias. Bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias. Bye, chicos.